Bueno, como ven ustedes, población de Quimbiri, ahorita nos encontramos en una situación difícil. Vemos que acá nuestro río Apurímac pues ha llegado agresivamente. Acá estamos con los damnificados, nuestros vecinos que tienen pues sus animalitos, todo, ¿no? Estamos viniendo a apoyarles. El municipio, nuestra municipalidad distrital de Quimbiri siempre está acá viendo las dificultades que se pueda presentar y pues apoyando, ¿no? Con nuestras maquinarias y todo acá. Bueno, en esta ocasión, lamentablemente estamos acá atendiendo una emergencia por desborde del río Apurímac hacia el sector Irapitari Baja y sector balneario. Entonces, bueno, por encomendación de nuestro alcalde, el doctor Héctor Dipas, en cumplimiento de la ejecución de nuestro plan de contingencia ante lluvias intensas, venimos desarrollando acciones de respuesta ante esta emergencia. Sobre todo ahorita estamos en la etapa de ayudar a evacuar a las familias afectadas y damnificadas por esta inundación. Entonces a zonas seguras, ¿no? Para evitar daños materiales y también daños a la salud de las personas. Entonces hemos recibido un reporte de que efectivamente el caudal va a seguir aumentando, ¿no? Porque hay reporte de la sierra que sigue las lluvias. Y hemos recibido de Manitea también un reporte hace 10 minutos que el caudal sigue aumentando, ¿no? Una razón de medio metro más. Con esto significa que por ello hemos desplazado las maquinarias de la municipalidad para poder apoyar en los trabajos de evacuación, mayormente de los bienes, de sus propiedades, de las familias que se ubican en las zonas vulnerables, ¿no? Entonces, de igual manera, hacemos un llamado y exhortamos a toda la población que se ubica de repente muy cerca a los ríos o en cauces, quebradas secas, que eviten, ¿no? Eviten pernoctar en estos lugares. Hay que ubicarnos en zonas seguras, altas, ya que tenemos el reporte que va a seguirse dando este tipo de incrementos de caudales y activaciones de quebradas secas. Entonces, exhortamos a toda la población, hay que tomar prevención, respetar los parámetros que establecen las normativas de ordenamiento urbano, ¿no? Como son las fajas marginales, las zonas de riesgo que están identificadas y hay que tomar las precauciones. Continuando con la verificación, nos encontramos en el balneario Irapitari Baja. Como podemos observar, la crecida del río ha desbordado hacia toda la parte de balneario, asimismo la población aledaña que es en Irapitari Baja, ¿no? Entonces esperemos, por favor, a los pobladores tener bastante precaución cuando estamos ubicados cerca al caudal del río Apurímac. También nos reportan que hacia la parte urbana de nuestra ciudad capital también está teniendo esta crecida. Esperemos tener bastante responsabilidad de los pobladores y alejarnos de estas zonas de crecida para evitar daños personales, ¿no? Ya como vemos hay daños materiales cuantiosos. También esperemos que las autoridades centrales declaren el estado de emergencia para poder gestionar presupuestos y resarcir o reponer alguna parte de los daños afectados a la parte material. Municipalidad Distrital de Quimbiri. Doctor Héctor Dipas Torres, alcalde.